Interesante entrevista con el secretario de Organización del Partido Socialista. Pues durante 2 días el Congreso de los Diputados ha monopolizado la actualidad política y la actividad política con el debate del Estado de la Nación. Este mediodía ya ha rematado ese debate y el presidente del Gobierno ha hecho su valoración en los pasillos del Congreso. Hemos tenido que tomar decisiones que a nadie le gusta tomar, pero sinceramente yo creo que hemos hecho lo que cabía hacer. Y creo que no hacer nada o mantener una política como la anterior hubiera sido un error. Eso es lo que yo he intentado decir hoy. A partir de ahora he dicho que soy consciente de que todavía los resultados de esta política no le han llegado a la gente. No le han llegado, pero ya hay datos positivos en la economía española. A mí me gustaría contar con algunos partidos de la oposición, porque creo que esta es una tarea a la que deben sumar muchos. Bueno, hay algunos que no sé exactamente dónde están, pero yo desde luego intentaré contar con su apoyo. Esas eran las palabras del presidente del Gobierno justo a la salida del hemiciclo del Congreso. Esas eran las valoraciones sobre estos 2 días de debate. Os pido a los 4 una valoración muy rápida de 1 minuto, valoración resumen sobre este debate. Pepe, tú primero. Pues, sóbrame 1 minuto. ¿Te sobra? Sí. ¿Tienes ganador? Foi un debate para maior honra e gloria do señor Rajoy, que realmente saleu moi potenciado deste combate, vamos a chamalo así, entre ele e as forzas da oposición, sobre todo entre o líder do primeiro partido da oposición, pero desde o punto de vista popular das preocupacións da xente, hasta certo punto, desde a miña perspectiva, foi un debate perfectamente inútil, porque os problemas, hai 2 problemas fundamentais no país, que son o paro e a corrupción. E non houbo ningún tipo de oferta de pacto global do goberno aos membros da oposición. O señor Rajoy acaba de decir ahora mismo que non sabe por onde anda algún partido da oposición. Bueno, a iniciativa de ofrecer pactos, acordos, consensos, é del. Ele é o que ten que tomar a iniciativa e ofertar aos demais partidos esa situación. María. Bueno, yo echo de menos también que se hubiera dado en ese debate, digamos, determinados ámbitos de consenso, pero no es verdad, Pepe, que no se hubiera dado mano tendida por parte de Mariano Rajoy con respecto a consensuar determinados ámbitos como es el tema de las medidas anticorrupción. Yo creo que en ese terreno sí fue pródigo en decir una y otra vez que era necesario ahí alcanzar posiciones conjuntas por parte de todos los partidos. De todas formas, hay que pensar que eso trata de digamos, de una revisión de la política económica y social que ha hecho un gobierno durante el tiempo que lleva de legislatura, los 14 meses, y desde ese punto de vista, pues creo que ha sido, digamos, una enumeración de lo que se ha hecho, que evidentemente no es lo más popular, no viene tampoco a resolver, digamos, los grandes males, pero sí por lo menos pone, al menos, o eso es la intención que parece que tiene el Ejecutivo, de poner los remedios para tratar después de, digamos, subsanar los grandes males que en este país se traducen sobre todo en el asunto del paro, ¿no? Yo creo que ha sido un debate muy pegado a la realidad. Es cierto que evidentemente la traducción sería que pasado mañana ya va a haber, digamos, los primeros resultados en el ámbito de la creación de empleo. No puede ser así porque el país parte de una situación muy compleja y evidentemente, en fin, requiere primero determinadas medidas que por otra parte parece que el presidente del Gobierno está dispuesto a seguir manteniéndolas, que es ese tono reformista que era necesario tener en este país después de 30 años prácticamente inamovibles. Veremos ahora luego en un vídeo resumen cuáles son las propuestas en materia económica. Luis, 1 minutillo. 1 minuto. Pois eu diría que hai unha percepción moi sesgada por parte do señor Rajoy da realidade española, é dicir, pareceme que foi para unha concurrencia do seu partido puramente, pero non de toda a cidadanía española, non? Por outra banda, pareceme que hai escasa frontalidade, non, do señor Rubalcaba a hora de afrontar as cousas, pareceu, faltoulle máis ser un pouco máis incisivo en cousas claves, non? Aquí se vendeu como a reducción do déficit como algo exemplar, como algo fundamental, pero realmente o que se oculta
resultou é que non se cumpliu o déficit, que era un 6,3% que se pedía, falouse de que se baixou do 7%. Cando se fala neses términos eufemísticos, o que se quere decir é que non se cumpliu no 6,3%, mesmo estaba antes en 4 e pico e 5, menos mal que Bruselas parece que ainda vai dar outro balón de oxígeno, etcétera, etcétera. Agora resulta que para xerar emprego xa non fai falta chegar ao 2,5% do PIB. Estas cousas se dixeron, claro, é gravísimo. Eu botei unha falta de resposta bastante grande por parte do Partido Socialista en concreto, non tanto así como polos outros grupos que se chaman minoritarios. Hai unha serie de medidas que son, para min, de impacto moi limitado por parte do presidente, que creo que efectivamente sale vivo do debate, pero sale vivo do debate non porque non señan absolutamente rebatibles os seus plantexamentos, sino porque hai unha escasa verticalidade por parte do señor Rubalcaba ao longo do debate. Despois, bueno, isto parece que saleu como maestro da anticorrupción, razón aquí, o señor Rajoy, pero claro, maestro da anticorrupción, Rajoy aquí, pero o señor Bárcenas, bueno, pois non sei nada del, que, vamos, se te visto non me acordo, por falar dos outros casos de corrupción que rodean ou que ensombrecen a xestión do Partido Popular, que non aterraron no Congreso por parte do partido de goberno, o que quere dicir que hai unha certa gana de evitalo, unha certa necesidade de non querer saber nada, e, por tanto, non se poden plantexar dunha maneira creíble medidas anticorrupción cando non se aborda realmente toda esa sombra que rodea neste momento o Partido Popular. Pablo. Yo leía a un tal Pepe Castro en el correo, precisamente antes del debate del Estado de la Nación, y decía, si van sus señorías a contar cómo está el Estado de la Nación, se lo pueden ahorrar porque lo sabemos perfectamente. Bueno, creo que ese fue el gran acierto del presidente del gobierno, es decir, no se limitó, o más bien, se limitó a admitir el terrible estado de la nación y de los todavía no resultados de su política, y además ofreció una serie de adelantos de lo que va a ser el futuro. Creo que estuvo más que acertado el señor Rajoy y creo que estuvo terriblemente equivocado el señor Rubalcaba. Es decir, que a un jefe de la oposición, tal y como está el país, con la situación de descontento, se le escape un presidente del gobierno en un debate del Estado de la Nación, quiere decir que este señor pues no tiene los mandos de la oposición. Más allá, yo siempre he tenido dudas de que más allá del espectáculo periodístico y ciudadano, pues tenga mayor trascendencia un estado del debate de la nación para nuestras vidas. Os propongo que veamos el resumen que ha preparado nuestra compañera Alba García sobre ese paquete ese balance, primero ese balance que hizo Mariano Rajoy sobre su primer año, casi año y medio de gobierno, y esta nueva fase que anuncia que sería esta fase de apoyo al crecimiento. Mariano Rajoy utilizó su primer debate sobre el estado de la nación para escenificar un punto de inflexión en su política. El presidente aseguró que las medidas más duras ya están tomadas y han dejado buenos indicadores. Los ajustes de más de 21.000 millones de euros permiten a España cerrar el 2012 cerca de su compromiso con Bruselas, dejando el déficit en menos del 7%, alrededor de 3 puntos porcentuales por debajo del registrado en 2011. Nadie apostaba por España hace un año. Nadie. Pues bien, nadie desde fuera piensa hoy que España no logrará salir adelante. A partir de ahora, el Gobierno apostará por medidas para favorecer el crecimiento y la creación de empleo. Mariano Rajoy se comprometió a que los 5.965.400 parados sean su principal preocupación. Nada de brotes verdes, ni nubes pasajeras, ni anticipos primaverales. Y el camino que nos queda para alcanzar el gran objetivo de esta legislatura, la creación de empleo, es todavía largo y difícil. El Ejecutivo arrancará una segunda generación de reformas que tendrá como uno de sus ejes el empleo juvenil. Para ello, creará una nueva modalidad de contrato, además de ofrecer bonificaciones a los empresarios que contraten a jóvenes. Se creará una nueva modalidad de contrato temporal, primer empleo joven con incentivos a su transformación en indefinido. Se incentivará, mediante la reducción de la cuota de la empresa a la seguridad social, la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa para los menores de 30 años. El otro eje serán los emprendedores, además de prorrogar el plan de pago a proveedores con 2.700 millones de euros y crear la figura del emprendedor de responsabilidad limitada para disminuir los riesgos de montar un negocio. El Gobierno suprimirá el pago adelantado del IVA a partir del 2014. Existirá un régimen especial en el impuesto sobre el valor añadido que evitará que se tenga que ingresar este impuesto hasta que no se haya cobrado la factura correspondiente.
Pero la oposición ve insuficientes estas medidas. El secretario general de los socialistas acusó a Mariano Rajoy de estar alejado de los problemas de la gente y criticó la dureza de su gestión. Austeridad sí, pero para los que menos tienen. El resultado de esta política está a la vista: recesión, desempleo y desigualdad. Está previsto que mañana mismo el Consejo de Ministros apruebe un primer paquete con parte de las medidas anunciadas en el debate, unas reformas con las que el Gobierno pretende iniciar el camino del crecimiento económico. Pepe, tú eras muy escéptico en tu valoración inicial. Sí. ¿Estas medidas te parecen convincentes? Sí, a mí me parecen unhas medidas, pero isto é un pacto, unha sesión de investidura 2, unha repetición prácticamente da sesión de investidura, non? De todo o que dixo o señor Rajoy na sesión de investidura, hombre, non se cumpriron demasiadas cousas, tristemente. Entonces, o problema agora é este paquete de medidas económicas que acabamos de escoitar, a min pareceme relevantes. O interesante é que se implementen, que para facerlle frente ao drama do paro que hai en este país fai falta un plan de choque tremendo, concertado con todas as forzas da oposición e con todos os axentes sociais, que son os empresarios e os sindicatos. Creo que teñen que estar todos aí sentados en unha mesa, non? Porque senón non sae adiante De todas maneras, a mi entender, había como una estructuración del discurso en el sentido de que, bueno, este año y medio hemos preparado la contabilidad de España o la contabilidad del Estado para poder luego hacer frente a esta segunda fase, que es la fase de crecimiento, ¿no? Pero a credibilidade do goberno non é moita. Claro, bueno, le queda todavía un rato de legislatura para comprobar si esto se lleva a cabo. María, ojalá se cumpla, Claro. María, ¿cuál es tu valoración de estas primeras medidas que anunció? Yo creo que evidentemente lo primero que había que hacer era sanear o equilibrar, hacer un equilibrio presupuestario. No estoy de acuerdo con lo que dice Luis. Es verdad que hay un cierto incumplimiento, va a haber un cierto incumplimiento del déficit, que si bien estaba establecido en el 6,3%, no se va a alcanzar, va a ser un poco mayor con eso, pero en cualquier caso, siendo inferior al 7%, no hay que olvidar que hemos bajado 2 puntos de déficit en un año, con lo que supone eso de 21.000 millones de pesetas de recortes. Por tanto, no es baladí, ni es un esfuerzo que parece que como no se llega al 6,3%, parece que es irrisorio el esfuerzo. Es un enorme esfuerzo y evidentemente el punto de partida era enorme. Por tanto, yo creo que, sobre todo con lo que eso supone, porque claro, hay que darse cuenta que si en estos momentos se van equilibrando las cuentas, aún no están, por supuesto, hechas, pero lo que sí eso nos permite obtener más financiación para pagar la deuda y, evidentemente, para que el país siga funcionando. Por otra parte, es verdad que estas medidas ya fueron anunciadas en el debate de investidura, pero solamente había un pequeño matiz, que el problema es que las medidas estaban pensadas, pero no tenían dotación presupuestaria, porque realmente es que a lo mejor este país no era capaz de asumir ningún programa, porque no había ni un miserable euro. Entonces fue un bluff todo lo no, este señor, yo creo que... Él se equivocó en el análisis. No, Pepe, si conocía las cuentas, malo. Pepe, este señor lo que hizo fue, digamos, un compromiso de legislatura, que yo sepa lleva un año. Entonces, vamos a darle el voto de confianza de una legislatura. Quizás hay pasos que seguir. Un primer paso, evidentemente, de equilibrio presupuestario y un segundo paso de expansión, pero cuando, evidentemente, haya capacidad financiera para acometer esos proyectos. Uno de los más importantes es la dotación de liquidez para las empresas a modo de crédito de 45.000 millones de pesetas. Yo no creo para nada, Pepe, en los grandes pactos de empleo que se han creado en este país. Absolutamente para nada, porque, entre otras cosas, he sido a veces, digamos, espectadora privilegiada de esos grandes pactos de empleo que no concluyeron absolutamente nada, solamente concluyeron en una batería inmensa de digamos, programas formativas sin generar un puesto de trabajo. Quien tiene que generar el puesto de trabajo es la empresa y evidentemente ahí es donde tiene que estimular, en la iniciativa privada, en evidentemente apoyar las contrataciones y nada más. O sea, lo de los grandes pactos, por desgracia, generalmente quedan los grandes papeles. Con la patronal habrá que pactar, ¿no? Bueno, pero la patronal es un agente sí, no, yo no digo que no pactes con la patronal, lo que digo es que tú tienes... Pero yo no digo que no pactes, estoy diciendo que las medidas tienen cuantificadas y se pueden establecer como baterías de propuestas, así de claro.
Evidentemente que todos se suman a esas propuestas, maravilloso, pero quiero decir, hacer un cuadro y un marco de intencionalidad que luego no tiene ningún tipo de materialización, me parece que ya este país ha tenido unos cuantos. Luis. O das medidas estas que falaba María, que creo que son 45.000 millóns, se non me equivoco e tal, en realidad para la liquidez de las empresas. Estamos, non é unha cifra tampouco excesivamente novidosa, porque hai 20.000 eran xa do ICO, máis 10.000 que se supón que son de financiación das propias comunidades, das propias entidades bancarias, quere decirse que, bueno, tampouco estamos falando unha cifra ex novo, estamos facendo un sumatorio, digamos, de números que xa pululan, ondean e están en lontananza. Las líneas de financiación del ICO establecidas ya se agotaron, Luis, estas son nuevas, teóricamente. O que estamos facendo é recuncar, é dicir, estamos un pouco na mesma liña, conseguimos unha cifra redonda que é moi epatante, pero que non é unha cifra absolutamente novidosa. E despois estamos falando de que, claro, aquí non se cumpla o déficit. Claro, é que non se cumple as previsións de déficit. Cando o goberno estuvo asegurando semana tras semana que se chegaba a ese 6,3%. Non só non se chega, sino que vai lixeiramente por debaixo, según a, digamos, a cifra oficial do 7%, e Bruselas nos vai ter que conceder mesmo, digamos, ou nos vai ter que permitir unha certa holgura para poder... Hace un año y medio estábamos en el 8 y pico, ¿no? Sí, pero ahora estamos basando... 9%. Si sumamos o impacto do rescate bancario, estamos moi por riba. E outra cousa, estamos baseándonos nas exportacións, pero non decimos que eso é a costa de reducir importantemente as importacións. Entón, todo ten o seu truco, por así decir, as cousas son bastante sesgadas. Es cierto que el resumen del presidente es un poco verdad, ¿no? Es decir, no somos el país más sano de Europa, pero desde luego hemos dejado de ser el gran enfermo momentáneamente, ¿no? Por lo menos hemos dejado de estar en la UBI. Y es cierto que es una cuestión más de fe que de otra cosa, pero cualquier otro escenario es el abismo. Es decir, si no se continúa aplicando el empeño y el programa y la hoja de ruta marcada por el PP en este país, ¿cuál es el siguiente escenario, ¿no? Entonces, creo que no está mal que se refuerce la seguridad del presidente del gobierno en las medidas que él está aplicando. Y por supuesto que los demás, quien quiera, tendrá que tener un acto de fe en que esto va a empezar a revertir en beneficios para la sociedad, que es al final para lo que gobierna un señor, y quien no, pues tiene que admitir que al menos nuestras cifras macroeconómicas son ligeramente mejores que hace un año. Sí, bueno, sobre todo unos 6 millóns de euros que se fai na reforma laboral. Non, é que non é baladí porque era a estrella. A reforma laboral para xerar emprego, cando realmente la reforma laboral non destruyó puestos de trabajo. Non destruyó, temos 6 millóns de parados por arte de birri. No, sin la reforma laboral quizás se hubiera destruido el doble. Eso probablemente, eso dicen, ¿no?, los analistas, que sin ella la cosa hubiese sido todavía peor. Bueno, nos quedamos con... Yo quiero ser optimista, nos quedamos con que esos datos macroeconómicos positivos se van a traducir durante lo que queda del año, o no muy negativos, se van a traducir en nuestra economía doméstica. Con ese sentimiento de optimismo prefiero quedarme a con el otro más pesimista. Pepe, María, muchísimas gracias, como siempre. Pablo, Luis, ha sido un debate interesante y apasionante como casi siempre. Les espero la próxima semana, el próximo martes. Tendremos con nosotros aquí al secretario general de Migración, Antonio Rodríguez Miranda. Un placer tenerles aquí con nosotros y pasen una feliz noche.